Comienza nuestro espacio Voces del Poder. Cada mañana destinamos nuestro espacio de conversación y de análisis con nuestros panelistas en una semana súper noticiosa, por supuesto, muy entretenida en la previa de las elecciones. Javiera Arce, politóloga, está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Javiera? Bien, muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. A América también. Y América Castillo está con nosotros, coordinadora de vocación pública de Idea País. ¿Qué tal, América? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cerraron las campañas ya los dos candidatos, después de un periodo que ha sido largo, bien demasiado intenso. Largo y demasiado agotador, dirían ustedes. Sí, agotador, sin lugar a dudas. Suficiente, Que se párelo, termine. párelo, Y cerrando un ciclo de muchas elecciones, además son como 6 años los que hemos estado sucesivamente en agotador altas eso, elecciones. Yo sí. creo que para la ciudadanía también... Los vocales de Le ha mesa pasado la son los cuenta. más felices. Sí, aunque se no, termine. claro que le Cierto, ha tocado cierto. como súper Sí. seguido. Tengo un amigo que le ha tocado muy seguido, sí. así, en casi todas estas elecciones. Bueno, pero enfoquémonos en lo que viene para el domingo, en las proyecciones para este fin de semana, tanto desde el punto de vista del resultado y de lo que va a venir a partir de eso. Javiera, ¿a qué hay que poner atención, crees tú, en la proyección de este fin de semana de lo que va a ocurrir el domingo? Chuta, a ver, yo creo que lo primero es, más o menos el Cervel estimaba un 85% de participación electoral. Situación que ya más o menos es como esperable. Espero además que sea más rápida que la otra vez, que estuvimos horas y horas porque no encontramos nunca los candidatos en la sábana esta de la parlamentaria, era una cosa terrible. Pero también yo creo que va a depender mucho de cuánto porcentaje saque cada candidato y con cuánto, como dicen todas las proyecciones, aunque nunca es bueno comerse el pastel antes del cumpleaños, pero por cuánto ganaría Kast y cuánto llegaría a alcanzar también Janet Jara. Claro. Ese es como, creo yo, es lo más interesante de esto y también mirar si es que el Partido de la Gente tuvo ese impacto en los nulos y blancos como ellos han planteado. Entonces, eso yo creo que son como los 3 antecedentes que hay que mirar. Y ahí después, cuando uno va hilando un poquito más fino, en el caso de Janet Jara, si supera el 40%, si va sobre el 45%, está súper, o sea, deberíamos hacer una fiesta, pero si es bajo eso... ¿Bajo cuánto? Bajo 40, estamos mal. Una O sea, yo creo que es una derrota dura, una derrota, y que ahí recién podría comprarle la hipótesis a David Altman, que lo escuchaba hoy día en la mañana, que decía que... ¿Qué ha dicho? Claro, que estábamos divididos entre refundacionales y restauradores. Yo no estoy absolutamente en desacuerdo de eso. Anoche Pepe Out dijo algo parecido a lo que yo estoy planteando, pero sí dijo que se podía repetir la misma votación del apruebo y el rechazo. Y ahí hay que tener harto cuidado porque hay que leer bien esos datos, que yo no diría, por ejemplo, que en mi caso, yo que quiero así como reformar todo, sino que, y tampoco, no por eso, o que estoy en una posición más como de conservar todo o mantenerlo como está, porque las innovaciones no me gustaron tanto, va a implicar que yo vaya a votar por José Antonio Kast, por ejemplo. Entonces ahí yo no estoy tan de acuerdo con Altman, pero sí creo que se puede repetir esto y eso sería terrible y un acabose para la centroizquierda. Sí, claro, es un golpe muy duro. América, ¿cómo ves tú la proyección hacia el fin de semana? Y a los temas más importantes también, más allá, por supuesto, de quién resulte ganador, que es lo fundamental. Claro, analizando un poco la otra vereda, ¿cierto? En el caso de José Antonio Kast, si se repite lo del apruebo y el rechazo y José Antonio Kast logra conjuntar todas las fuerzas, claramente sería una victoria y un poco la receta del éxito, claramente. Pero si baja del 55%, yo creo que ahí también va a haber una autocrítica en este proyecto respecto a qué cosas se pudieron haber mejorado. Ahora, sin lugar a dudas, yo creo que tiene el escenario más favorable de cara al domingo. Y en el caso de la izquierda, me llama particularmente la atención, claro, si la candidata Janet Jara baja de los 40 puntos a los 38, ¿qué va a pasar con su liderazgo, cierto? ¿En qué va a decantar este liderazgo en la izquierda, Claro, que hasta ahora está siendo como la cara de todas las fuerzas de oposición, o sea, del oficialismo? Futura oposición, quizás el lunes y lo veremos. Además, una alianza tan grande y tan poco convocante. Por supuesto. Que es como desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Esa es una cuestión que hay que estudiar también con harto cuidado. Sí, y de las proyecciones que pueda tener. A ver, vamos por parte. Veamos primero qué es lo que significa la distancia desde la perspectiva de José Antonio Kast, si es que efectivamente logra ganar el domingo, como sugerían las encuestas antes de la veda de encuesta. ¿Qué significa esa distancia? El que tenga más o menos holgura respecto a Janet Jara. ¿En qué se traduce, América, desde el punto de vista de cómo llegaría, por ejemplo, a la moneda?
Yo creo que ayer lo comentábamos con un grupo de amigos, de hecho, y decíamos, ningún gobierno que ha ganado por amplia mayoría, ¿cierto?, ha logrado gobernar sin ningún tipo de crisis. En Bachelet tuvimos la revolución pingüina, después con Piñera 1 tuvimos las movilizaciones del 2011, con Piñera 2 la crisis, o sea, el estallido social, aparte de todos los fenómenos climáticos, de terremotos que tenemos en nuestro país. O sea, no es garantía de nada. No es garantía de nada ganar por mucho, porque sí o sí se va a encontrar con alguna suerte de oposición. Y en ese sentido hay actores claves, ¿cierto?, en todo esto. A mí me parece que del resto de la derecha claramente se van a sumar los cuadros técnicos, pero haría un doble clic en eso porque ni siquiera es algo que tenga que ver con los cargos de primera fila, ¿cierto? No solo los cargos de ministros, subsecretarios, jefes de servicio, sino que la conexión con la gente. Estaba leyendo ayer los resultados de la Academ y los atributos que la gente valoraba en un presidente era, en primer lugar, con un 34%, si no me equivoco, la capacidad de cambios en materia de seguridad, ¿cierto? Seguridad e inmigración. Y lo que le seguía, sorpresivamente, era cambios en los servicios básicos, con un 32%, o sea, una diferencia de 2 puntos, bien chiquitita. Y en ese sentido me parece que, por ejemplo, sectores como Chile Vamos, por ejemplo, no solo es un aliado, sino que es indispensable en esta materia, en cuanto a la gestión. Javiera, ¿cómo es ese punto? Retomando ese tema, o sea, yo creo que primero, si es más del 55%, pueden llegar en un pony como el que llegó el Boric mismo con todos sus amigos y creer que estos son votos propios, cuando en realidad son votos prestados. Y comprar la tesis de que el país giró a la derecha, por ejemplo. Claro, no. Ahí yo, de nuevo, difiero absolutamente. Yo no creo que nadie, en su sano juicio, de las personas que están votando por este cambio de gobierno, esté en contra de un proceso de redistribución económica. Lo dudo. O sea, eso es ser absolutamente sesgado, completamente ciego total de lo que está ocurriendo en la ciudadanía. O sea, la ciudadanía, esto es un pack. Seguridad, mejor economía. Y es mejor economía porque hay una percepción de que la gente no está bien. Entonces, si no hay un chorreo, que sería como lo ideológico de parte del sector de la derecha, más tradicional, más como orientada incluso a esta derecha más subsidiaria, más neoliberal, estamos fritos. O sea, no hay ni una posibilidad. Y ahí ese es mi temor, que lleguen como con tanta fuerza y asumiendo tanto que tienen, claro, que vamos a hacer de nuevo, vamos a hacer una restauración completa. Es como, claro. Y ahí lo otro, que esto tiene que ver con lo que dice América, que tiene mucha razón, es cuánta eficiencia en la política pública hay. Uno de los principales problemas que hay en este momento de percepción sobre el actual gobierno es que, en efecto, hay una percepción de mal funcionamiento del Estado y de deficiencia del Estado. No solo de abuso, digamos, sino que... No, pero de que estas cosas funcionan mal. En el día a día. El día a día del Estado funciona mal. Y por eso, claramente, eso abre además una ventana horrorosa, porque la gente empieza a criticar que el Estado no sé qué, que hay que achicar, que hay que privatizar, etcétera, que a mí me parece un poco peligrosa, dado que el Estado de Chile tampoco es una cuestión muy grande, que digamos. Bueno, y José Antonio Caz además en la campaña se autoimpuso claro, resultados rápidos. Claro, ¿no? y ahí se comprometió a eso también. Sí, plan de 90 días y otras claro, cosas. y que vamos a hacer la auditoría a todo el mundo en todos los escritorios. Eso es súper ineficiente, el control ex ante es lo peor. O sea, estaba leyendo ahí el programa y demasiadas inconsistencias de gente que tampoco conoce el Estado. O sea, vamos a asumirlo así. Por eso creo que Chile Vamos es fundamental en el quehacer. O sea, yo siempre digo que a mí, por lo menos como chilena, que haya una persona de Chile Vamos en Hacienda, un de los buenos, sí, pues, de estos economistas buenos que estuvieron afuera, que saben de estos temas, que han trabajado. Un macroeconomista, sí, no, señor Quiroz. Alguien decente, alguien serio, y en seguridad pública, no sé, un Uvilla o alguien así, a mí me daría más tranquilidad. Pero esas señales van a ser las primeras que se le van a ir exigiendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú tienes ya un clima, y lo que decía también América es muy cierto. Cuando empiecen los recortes, porque lo de la reforma tributaria no se la saben, hay que ver dónde van a empezar, y ahí puede que se genere un clima de inestabilidad. De inestabilidad social profundo. ¿Por qué teclas se van a ir apretando? En el fondo. Exactamente. América, hay un tema, y lo conversábamos hace un rato también con el diputado Andrés Longton, que es bien relevante, que tiene que ver con los equilibrios, con los que va a llegar también eventualmente, si es que llega a ganar Chile Vamos. Y ahí Andrés Longton, confiado en la posibilidad de que triunfara José Antonio Caz, decía que Chile Vamos puede ser garantía de unidad en el sector, en una coalición, como dijo Arturo Esquella, que quieren construir bien amplia, desde libertarios hasta, no sé,
centro derecha, amarillo, demócrata y todo ese mundo. Esas distribuciones de fuerza también son importantes, me imagino. Por supuesto, y creo que van a tener mucho que ver con la distribución que se esté dando en el Congreso, ¿cierto? O sea, de ahí depende la fuerza y también de qué pasa a la interna, después las comisiones políticas, posterior a esta segunda vuelta, las decisiones que se van a tomar. Yo creo que en realidad, claro, primero aquí hay un desafío que tiene que tomar Chile Vamos antes de tomar cualquier decisión de sumarse a un gobierno de Kast, porque claro, en la eventualidad es muy fácil decir en 4 años más quizás este gobierno funcionó muy bien o funcionó muy mal, no lo sabemos, lo vamos a saber para las próximas elecciones, porque se sumó o no se sumó Chile Vamos. Entonces hay cosas que hay que pesar antes de tomar cualquier decisión. Y en ese sentido, a mí me parece que aparte de la reestructuración que tiene que tener Chile Vamos, lógicamente, por lo que pasó con Evópolis, etcétera, también tiene que haber una revisión de la identidad propia de los partidos, ¿cierto? Finalmente, una de las cosas que se le celebra a José Antonio Kast y al Partido Republicano en general es su inamovilidad en cuanto a principios, a postura, que a veces es extremadamente rígido con algunas cosas que en lo personal no me parecen necesariamente malas, pero en el caso de Chile Vamos lo que vemos es un poco esta capacidad de gestión sin una esencia doctrinaria clara. A veces, de hecho, el diputado ahora senador lo decía, hay distintas almas que conviven dentro de RN incluso. Claro. Entonces también hay que primero llamar al orden interno antes de poder hacer este cuoteo y ver cómo se van a distribuir las fuerzas en un eventual gobierno. Y lo otro, Javier, es ver cómo se suman a un eventual gobierno, porque Rodrigo Galilea ya decía, me gustaría que fuera RN el que esté dentro del gobierno, no algunos liderazgos por su cuenta. Es que ahí está el tema, que es un poco lo que le pasó al socialismo democrático. Yo cuando pasó esto, yo estaba viviendo afuera, así que no me perdí un poco esta discusión y un poco lo que vi desde mi computador, pero básicamente yo creo que hay que tener cuidado en, primero, cómo se hacen los nombramientos. De hecho, hay que ser en esto. Si me tocara darle un consejo al señor Kast, estos señores cuando hagan los nombramientos sean institucionales. No hay nada más desagradable para los partidos políticos que lleguen por el costado y les metan gente igual. Eso pasó con el presidente Boric. Lamentablemente eso te va tensionando demasiado los partidos internamente. En el PS pasó. En el PS pasó, fue terrible. Entonces, y después más encima, después de lo mal que fue todo el primer año, entre pacificación de la Araucanía entre medio, no sé qué, el plebiscito. Claro, después tuvieron que llegar las fuerzas del orden, del Partido del Orden, a arreglar esto. Y ahí también, pues, o sea, el tema es cómo tú recompones, pero también hay un eje que no deja de ser importante, fíjate, que tiene que ver con cuál es el costo también de concurrir a este gobierno. En un principio, el PS no es posible verlo, el PPD, sin el Estado. Son partidos que están extremadamente vinculados al Estado. Yo no sé ahora qué va a pasar con ellos. Pero no es una mirada solamente que importa desde esa perspectiva, sino yo diría que hay que ver si esto suma réditos o no para quienes quieren sobrevivir. ¿Qué va a pasar entre las derechas? Si es que la derecha radical o esta far right, que es como entre libertarios y republicanos, se va a medio consumir a la derecha tradicional, que es un poco el proceso de realineamiento partidario que estamos sufriendo también en la izquierda y en la centroizquierda. Entonces eso hay que estar bien atento. Bueno, les propongo que profundicemos en lo que va a pasar en la izquierda y la centroizquierda también al regreso de la pausa. Estamos con Javier Arce y América Castillo aquí en Voces del Poder. Nos acompañan en nuestra conversación de esta mañana. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta aquí en CNN Chile Radio, nuestro espacio Voces del Poder, donde reunimos a analistas para conversar sobre la contingencia. Javier Arce, América Castillo están con nosotros esta mañana. Hablemos, como les contaba antes de la pausa, de lo que podría pasar en el actual oficialismo, en la izquierda, en la centroizquierda, después del resultado de la segunda vuelta. Evidentemente que si llega a ganar Janet Jara es un escenario muy favorable y va a encarrilar las cosas más rápido. Pero me gustaría enfocarnos en un escenario de derrota eventual de Janet Jara. ¿Qué pasa con las fuerzas y cómo quedan?
y de qué depende también ese curso. Javiera, ¿cómo ves tú primero los desafíos que tiene por ahí ese conglomerado de 9 partidos, como decías tú? Bien grande, sí. Bueno, ahí América da unas luces. Pues, si Janet Jara logra pasar los 45 puntos, claramente queda consolidada como un liderazgo muy fuerte adentro. Ahora, a mí lo que me parece interesante de esto es que, y esto no sé, yo no estoy adentro del comando, no he hablado con nadie, es que yo creo que Janet Jara ya marcó un punto sin retorno. ¿En qué sentido? Al Partido Comunista. Ajá. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que ella pueda volver al Partido Comunista. Eso es lo que te has sentido, sí. Yo creo que las posturas, por ejemplo, sobre Venezuela, sobre Cuba, son cuestiones súper claras. ¿Quién lo diría, por ejemplo, no sé, la Carola Toá, yo misma? O sea, no el Partido Comunista en sí. Entonces, eso yo creo que va a marcar también un hito. Pero ahí también yo creo que va a pasar, y esa es la pregunta como del millón, entre cómo se va a reordenar o realinear este componente, porque además el Partido Radical se quedó sin la legalidad. Claro, no cumplió con el umbral mínimo. Si vamos a generar algún tipo de convergencia o no. Todo eso, hay movimientos también. Por ejemplo, Juan Eduardo Faúndez me decía el otro día que están viendo cómo generan un bloque socialdemócrata, por ejemplo. Ellos están... ¿Faúndez era del PPD, pero él está generando un partido socialdemócrata o tiene la marca. Entonces, claro, me llamó anoche, me invitó a un foro que están organizando, creo, el 10 de enero, pero tengo que confirmar mi participación o no. Pero ya hay un movimiento de personas. Nosotros la próxima semana tenemos también eventos. Están llegando, de hecho, unos colegas franceses de la Sorbonne, donde vamos a tener unos eventos en Chile 21 con igualdad el próximo 18, entiendo, sobre también cuál sería el desafío de la izquierda. También en una perspectiva comparada entre Chile y Francia. O sea, estamos trabajando algunos y algunas en eso. Yo misma mi tesis de doctorado tengo que presentarla pronto también con resultados sobre el socialismo y el partido. Hay una discusión global también como telón de fondo. Es muy interesante lo que va a pasar. Yo creo el Frente Amplio ahora acaba de sacar un libro también que se llama Ideas de Frente, que lo editó Pierina Ferretti, Neto Águila y no me acuerdo el otro personaje, pero claro, es un intento de hacer cosas, pero yo creo que hay que hacer más, porque no se ha hecho nada, y ahí, a diferencia, o sea, y en realidad lo que ha hecho, por ejemplo, la derecha, que tiene un centro muy interesante que es el IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, ellos han generado una camada intelectual súper interesante. Bueno, en Idea País también, entonces están Ignacio, están varios personajes que han tratado de Tenemos varias personas compartidas, de hecho. Claro, sí, que lo conocí en Inglaterra, de hecho. Y sí, o sea, es muy interesante cómo esta derecha se ha dedicado también a hacer algún tipo de reflexión que no ha hecho la centroizquierda. En mi sector lo veo muy por encima. Es todavía, como dice el Daniel Mansuy ahí en su libro, que es como todavía un poco performativo, un poco profundo. América, ¿cómo ves tú ese escenario para el oficialismo? Claro, la verdad es que tomándome del último punto que mencionábamos, claramente la derecha ha tenido un ejercicio un poco más de estudiar antes que hacer. De hecho, las generaciones, hoy día vemos a la generación de la izquierda en la presidencia, que tiene su mérito propio, pero en la vereda del frente tenemos a la derecha con los Claudio Alvarado, que están en el IES, con la Josefina Arauz, con la Javiera Corbalán, etc. Entonces, claramente tomaron rutas distintas que finalmente aportan desde sectores distintos, y es un proceso que, a mi juicio, a la izquierda le ha faltado en cuanto a hacer una reflexión de su proyecto político, sobre todo en este momento. Y tomándome de lo que estábamos hablando hace un segundo sobre el Frente Amplio y las consecuencias de lo que va a pasar el lunes finalmente, después de que ya sepamos el resultado, claro, insisto en que la pregunta es en qué va a decantar el liderazgo de Janet Jara dependiendo del resultado, pero creo que, y ahí coincido contigo en lo que decías respecto a que hay un punto de no retorno de Janet Jara al Partido Comunista, pero creo que en realidad esta molestia no es solo del Partido Comunista o solo del Frente Amplio, ¿cierto? Sino que tiene que ver con su casa política de la izquierda en general. Y creo que esto en realidad tiene su origen en que, en primer lugar, la candidata armó su relato a costa de distanciarse de la administración actual. Y eso habría generado harta molestia en el Frente Amplio, por ejemplo. Por supuesto que sí. Y además de eso fue crítica contra Pardo, fue con la acusación constitucional, con el ministro Montes, con el presupuesto 2026. Eso ha sido extremadamente crítica. Y a eso le sumamos otro factor, ¿cierto? Que ha abandonado luchas que son características de la izquierda. O sea,
en el momento que aceptan a la democracia cristiana en esta alianza, también dejan un poco de lado el proyecto de aborto libre, por ejemplo, que era una lucha característica de la izquierda. Las desafortunadas declaraciones que me parece que fueron un traspié en el último debate, cuando dice este gobierno no será ni feminista ni machista, ¿cierto? Cuando en realidad la consigna hace 5 años es ¿será feminista o no será? Entonces, y equiparar las dos cosas. Ese tipo de, por supuesto, y ese tipo de errores... No salió bien. Eso no salió bien, fue un error comunicacional. Entonces, ese tipo de errores, por supuesto, que tienen un costo alto respecto a lo que va a pasar. Claro, y ahí la campaña va a dejar consecuencias, digamos. Sí, o sea, sin va a lugar a dejar duda. heridas también, que después bueno, habrá como que ir no sanando estamos en la camino. campaña, sí, no, costó mucho encontrar el tono. O sea, yo creo que, de nuevo, o sea, el hecho de no tener un pensamiento político consolidado, más allá como de lo que se llama como el bandwagon effect, o sea, como que me voy a subir al carro a la victoria de lo que sea, y como efecto de agarrar todo, que me sirven todo, pues soy feminista, ambientalista, no sé qué, eso dejó la centroizquierda destrozada. Entonces, a mí lo que me preocupa, y lo digo como una de las personas que no tomó el camino de irse al gobierno, sino que por el contrario me fui a exiliar un rato afuera, claro, o sea, yo sufro, pero sufro hace mucho. Esto es un problema y es como desde la ciencia política, es un problema de los partidos cuando están mucho en el poder. Pierden la capacidad, primero, de conectarse con la sociedad, porque ven todo a través de las instituciones y las políticas públicas, pero también pierden la capacidad de hacer una militancia efectiva en el territorio. Entonces yo creo que ese es como el desafío de esto. Carolina, toda esta semana participó en un podcast de la UDP que se llama Las Variables Ocultas. Bien interesante, uno de los puntos que decía era que a la izquierda en particular ha empezado a ser como la defensora del statu quo, reflejado en normas, en instituciones, en reglas, Estados Unidos lo mismo, los demócratas eran con Kamala Harris eran perfectamente como los defensores de la globalización, del libre comercio, claro, no sé qué. Claro. Y decía, hay una falta de capacidad para recoger el malestar, el cambio, la rabia, etcétera. Tal cual. Y eso bien dice mucho también de lo que viene hacia adelante. Oye, ¿y qué va a pasar con el liderazgo de Gabriel Boric? América, ¿cómo crees tú que queda después de esta elección? Gabriel Boric tiene la particularidad de que es presidente extremadamente joven. O sea, no podemos negar que él va a tener la oportunidad de volver a disputar la presidencia en un par de años si se lo propone. Muy joven. Sobre todo porque tenemos un país que tiene memoria un poco a corto plazo, entonces las molestias de hoy en 10 años más no van a ser las mismas molestias. Los gobiernos tienden a tener mejor lejos también después. Por supuesto, y en general, y con todos, con Piñera, con Bachelet. Las segundas partes nunca son tan buenas. La segunda parte nunca son tan buenas. Es verdad. Bachelet y Piñera y experiencia de lo que son las segundas partes. Pero yo creo que el Frente Amplio, sin lugar a dudas, el lunes va a lanzarse a retomar con fuerza el liderazgo de su sector. No lo va a querer perder. Recordemos que igual son un partido relativamente nuevo, que llegó al poder muy rápido, que ha tenido mucho aprendizaje, y también hemos visto cómo han matizado ciertos discursos. Hay que ver cómo se van articulando con los proyectos de ley en el Congreso y un sinfín de cosas, pero yo creo que hay que ser un poco, o tener claridad de que en el caso de Gabriel Boric lo vamos a ver sin lugar a dudas siendo un líder. Yo la verdad es que no lo veo como quedándose en su casa con su hija estos 4 años. No, yo creo que va a mantener un liderazgo político claro, y en un par de años lo vamos a volver a ver disputando una presidencia. Sí. Javiera. Sí, o sea, yo no sé si lo vería como en el corto plazo disputando una presidencia. Yo esperaría, no sé, en el largo plazo. Sí, no, yo esperaría por lo menos que, y como es él es una persona, por lo menos, no lo conozco tanto, pero que se adapta muy rápido a la política. Es un animal, es muy inteligente, entonces sabe, encuentra el tono, es capaz de leer las cosas mucho más allá de la que el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, se pudo adaptar sus discursos durante la contienda del 2021, ahora mismo ha ido adaptándose, aunque ha jugado un juego bien peligroso. Y ya la gente como que... ¿Cuál? El hecho como de cambiar tan rápido de opinión, la gente, sobre todo así como, no, pero ¿cómo? Esta persona como que se da muchas vueltas, no sé qué, las volteretas, versus, no, nosotros votamos por alguien que es más coherente. Yo creo que hay que tener harto cuidado ahí con eso, con esto como de lo que tú planteabas. Decías como que, claro, Kast no era como muy proclive a hacer acuerdos, pero también le gusta quedarse en su posición. Quizás lo mejor podría haber sido un cambio un poquito más gradual y no tan rápido y tan desafectado de lo que pensaba antes. Yo creo que eso se ve una inconsistencia, en realidad lo que se llama en ciencia política se llama desalineamiento
aborto ideológico muy rápido, renuncias muy rápidas también, falta de convicción. Entonces también hay que tener cuidado con eso, pero él es una persona que yo creo que va a estar activa, pero por ahora yo lo veo más cómodo como papá. O sea, y saliendo de esto yo creo que va a empezar a criar a su hija, además va a estar bien y necesita descansar, porque además ser presidente de la República debe ser espantoso, pero o sea, yo me muero así, lo floja que soy, pero no, es terrible. Entonces, claro, o sea, yo creo que sí, pero va a intentar hacer un rol relevante. Yo también esperaría, no sé, que en una de esas, si yo me daría una vuelta por el mundo, estudiaría una cosa, no sé, me iría a vivir un rato, ya tiene recursos suficientes para hacerlo. Yo, si me pidiera un consejo, que no me pidió, pero me iría un ratito afuera y trataría de aprender, sí, a respirar también. Bueno, aparte un ciclo bien distinto a partir del lunes y va a ser bien desafiante, ¿no? Para que gane quien gane, viene un ciclo en el Congreso también bien diferente. Javier Arce ha estado con nosotros, América Castillo, en el panel de Voces del Poder. Gracias, América. Gracias, Javiera. Gracias por haber venido. Buen fin de semana. Son las 10:05, nos vamos a la pausa a esta hora. Volvemos de inmediato y ya seguimos con CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.